Bueno, bienvenidos todos a este nuevo diálogo de autor de Rueda con Rueda. Yo quería empezar dedicando unas palabras a José Luis Cienfuegos, director de la SENCI, que el otro día nos enteramos de la triste noticia de su fallecimiento y bueno, es una persona que siempre apoyó las iniciativas que le llevábamos desde Rueda con Rueda y de hecho estos diálogos de autor se hacen también en colaboración con SININCI y habitualmente se hacen en espacios SININCI que hoy está cerrado en señal de luto. Entonces, bueno, transmitimos desde aquí nuestro agradecimiento a José Luis por haber apoyado estos diálogos de autor y la gestión Rueda con Rueda y también nuestras condolencias a todos los familiares, amigos, allegados y en general a todo el festival, a toda la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Además de esto, quiero agradecer la rapidez con la que la Fundación Municipal de Cultura nos ha proporcionado un espacio donde poder hacer el diálogo de autor. Una vez dicho esto, los diálogos de autor son una actividad cultural impulsada por Rueda con Rueda, que es un festival que tiene ya bastante solera, tenemos ya 10 años, hemos cumplido este año la 10ª edición, que se clausuró hace una semana y es un festival que está apoyado como patrocinador principal por la Diputación de Valladolid, que cuenta también entre sus patrocinadores con el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, y para esta actividad específica de los diálogos de autor tenemos un patrocinio de Fundaciones GAE. Gracias a todas estas instituciones hemos podido empezar esta actividad que hemos empezado en esta edición del festival, de traer a directores con una trayectoria muy interesante para mantener con ellos coloquios y poderles preguntar acerca de su obra, de su manera de trabajar, etc. Hemos tenido varios coloquios muy interesantes a lo largo del año con directores como Julio Meden, Belén Funes, tuvimos hace unos días a Jaume Valero, la semana que viene tendremos a Aitor Arregui y José María Gorenaga, la productora Mariarty, y hoy tenemos con nosotros a María Ripoll. Hola. María es una directora que ha sido durante mucho tiempo la directora española más taquillera del cine español, con una muy amplia trayectoria que incluye comedias, dramas, algún thriller, una serie de televisión. Vamos a hablar de todo esto a lo largo de esta conversación, incluso de tu última película que has estrenado este año y de la nueva, que tienes un proyecto ya preparado para salir. Así que, si te parece, podemos empezar hablando de tus inicios, que si no me equivoco, fueron como ayudante de dirección con Vigas Luna, Luis Villaronda, Carlos Dempar, y ese fue, entiendo, tu primer acercamiento profesional al cine, ¿verdad? Hola, gracias por venir, somos pocos, pero somos buenos y yo también quería dedicarle unas palabras a José Luis, a todos y a Verónica Che, que era mi compañera y que murió hace poco, y que las dos personas para mí eran muy profundas y muy buenas a la vez, y que es una pena que no estén y que me sabe mal que haya coincidido con eso, porque es momentos de recogimiento y no se nota porque la sala está un poco vacía, pero bueno, la cosa es que yo cuando me invitasteis me vine con gusto porque siempre, luego estuve de jurado también en el certamen de esta semana pasada y nada, tenía muchas ganas de compartir este rato con vosotros. Mis inicios, yo empecé barriendo platos, o sea, yo desde abajo, más abajo todavía, pero bueno, es una ventaja porque sé muy bien cómo funciona un rodaje, ¿no? De ahí una dinámica de rodaje que llevo desde los 18 años, desde los 14, que le dije a mi padre quiero ser directora de cine cuando no sabía lo que era, y él se puso a reír, y esta risa me sirvió mucho de motor
conseguir cosas, ¿no? Y entonces, bueno, de eso, de los demás abajo, de becaria, de meritoria, que se llamaba en la época, luego pasé a script, a auxiliar de dirección, ayudante de dirección. Y cuando era ayudante de dirección, pues me fijaba mucho de lo que hacían los directores, algunos buenos, algunos malos, algunas cosas buenas y algunas malas. Y yo, pues no me atreví a hacer el paso cuando me conseguí una beca de la Generalitat de Cataluña para irme a estudiar a Los Ángeles, al UCLA y después más tarde a la FE. Conseguí 2 años consecutivos. Y bueno, y ahí aprendí que es muy duro dirigir. Yo me acuerdo mi primer corto en el AFI, en el American Film Institute, dije, yo tan mal no lo quiero pasar, o aprendo a no pasarlo tan mal, o dejo la profesión. Y bueno, fue una escuela de vida porque sola, en un país que no es el tuyo, en Los Ángeles, que es enorme y todo eso, cuando volví, ya sabes cómo somos en España, que cuando vuelves, como has estado fuera, ¿no? Me hacían más caso, pero bueno, sí, había aprendido cosas y me puse a dirigir la primera película, Lluvia en los zapatos, no sé si la habéis visto, pero fue un gran comienzo, porque tuve la suerte de trabajar con Lina Headey, que es la mala malísima de Juego de Tronos ahora, y con Mark Strong, que estaba de jurado del Festival de San Sebastián este año, que lo pude ver un momento, que era como de sus primeros papeles de entonces, y con Penélope Cruz, que era su primer papel en inglés. Y en Londres. Nos conocimos Juan Gordon de Morena Films y yo en Los Ángeles, y con Rafa Russo, pues no teníamos muchas referencias y nos atrevimos mucho. Y nos fuimos a Londres a rodar la película. Y fue un muy buen principio, porque luego la película me llevó se vendió a 37 países y me llevó pues a Japón, a Tokio, al Festival de Tokio, a Bogotá, a muchos sitios, Montreal, y fue impresionante. Sí, también ganaste un premio en Sitges con esta película, estuviste nominada al Goya de una mejor dirección novel, o sea que realmente fue un debut muy jugoso, muy todo alto. Sí, y además es que ni lo esperaba. Yo recuerdo que digo, ¿cómo? Que no nominado, ¿qué? ¿Sabes? Ahora, para que te nominen o tienes que lucharlo mucho, tienes que hacer mucha campaña y mucho pase y luchártelo mucho y aquello fue como un principio muy... te fluía todo mucho y que todo... Bueno, con tu sufrimiento, ¿eh? Yo pensaba que había hecho la peor película del mundo, como siempre cuando hago una peli, y luego de repente yo recuerdo el estreno en Madrid, en la Gran Vía de Madrid, ¿no? Que también... Bueno, primero te diré, el primer día de rodaje, qué suerte, que yo estaba haciendo una... ¿cómo se llama? Una serie diaria en Canal 9, que era horroroso, ¿vale? Pero ahí yo aprendía a hacer 25 minutos diarios de ficción. Entonces, claro, cuando me dijo Juan, ya nos vamos a Londres a hacer la película, claro, yo estaba con una inercia, si me hubiera quedado en casa diciendo, no, yo quiero hacer mi primera película y tal, igual no hubiera tenido la valentía, porque fui valiente, y dirigí mi primera película ahí, y fue... Bueno, pues el proyector se ha quitado. Eso es un tema técnico, no te preocupes. ¿Sabes cómo? Tuvieron un bebé que se levantaba, ¿te acuerdas? Sí. Se levantaba, ¿sí? Bueno, pues eso, que sí, pues ahí fue una suerte poder tener una base de qué hacer cada día, 25 minutos de ficción, o sea, drama, o sea, era muy complicado. Y ahí me dio una fuerza que yo siempre digo, es mejor hacer de todo y todo que no quedarte en casa pensando que tienes que hacer la mejor película del mundo, ¿sabes? Sí. Muchas veces es mejor hacer las cosas que obsesionarse, digamos, con la perfección y al final no acabar haciendo nada por intentar perfeccionarlo. Y yo como he intentado vivir de este oficio y no he tenido una familia que me
hubiera detrás, o algún dinero, o sea, la facilidad económica, o sea, que sí que me han apoyado, pero no, bueno, me he tenido que ganar la vida. Pues siempre he ido escogiendo un poco por necesidad y porque me ha llevado la vida. Es verdad que yo soy, o sea, estudié en Los Ángeles y he tenido un background un poco más Hollywood, que yo siempre digo que yo no me siento identificada, igual me siento identificada como cómo saben hacer las cosas ellos, pero igual con las historias un poco más profundas de aquí, o sea, una isla en medio del Atlántico. Pero sí que es verdad que cuando yo llegué de Los Ángeles de estudiar ahí, me encontré que aquí estamos en crisis y que no había una industria. Y yo siempre pienso que Hitchcock dice el cine son las 400 butacas para llenar. Y yo soy de vamos a hacer cine para la gente. Y me puse a hacer comedias. Yo, la verdad, que yo pienso que la comedia es mucho más difícil que el drama. Y es complicadísima. O sea, es verdad que con humor se logran muchas cosas, se pueden decir cosas muy interesantes, que hemos nacido llorando y hemos aprendido a reír en esta vida y que precisamente se pueden decir verdades y cosas porque abres como con la risa el alma y, o sea, relajas y puedes llegar un poquito más al fondo del alma. No sé, me ha quedado un momento, pero sí, ¿no? Y entonces me puse a hacer comedias porque necesitamos entrar gente en el cine. Es verdad que esta última, por ejemplo, no lo es y que también me siento muy cómoda haciendo otros géneros, pero bueno, cuando haces una comedia de repente te quedas y yo la disfruto mucho porque el humor es muy importante. Pero bueno, que sí, que... ¿Qué me has preguntado? Ha ido derivando, pero sí, todo es interesante. No, a ver, bueno, habíamos hablado ya de Lluvia en los zapatos. Sí. Tu segunda película es un remake de una película de Madrid, sí. Lo cual me parece curiosísimo. ¿Cómo surgió esta película, Tortilla Soup? Se llama Tortilla Soup, está rodada en Los Ángeles. Y, o sea, yo cuando volví de hacer Lluvia en los zapatos, estaba ya viviendo aquí y me llamaron desde Hollywood. Suena muy fuerte, pero es que fue así. Y yo digo, ostras, yo he tenido una buena conversación, creo que me va... no sé, ha sonado bien. Y mi chico me decía, María, es muy bueno que te hayan llamado, no cuentes con ella y tal. Pero se pasó, que realmente me fui allí. Y yo, que había sido una estudiante trabajando en restaurantes de camarera para poderme pagar las cosas, no sé qué, de repente tenía un despachito no de dónde, pero un despachito en una productora de Samuel Goldwyn, que es el hijo de Goldwyn Mayer, o sea, que era ya un señor muy mayor que vio los zapatos y me llamó para hacer tortillas. Se ve que había otro director y no se entendieron, entonces fue algo muy rápido. Me llamaron, me contrataron y me fui para allá. Yo cuando vi que era un remake de Ang Lee, digo, ostras, o sea, ¿cómo voy a hacer un remake de mi maestro? O sea, para mí era muy complicado. Lo que hice es no mirar la película otra vez, que la había visto, porque no se puede igualar. Tenía que hacer mi versión. Tenía que hacer una versión chicana, porque era de mexicanos, o sea, segunda generación de chicanos viviendo en Los Ángeles. Por primera vez no se hablaba del mexicano como espalda mojada, drug dealer, o sea, no, era una familia normal, que es la de que él es chef y su hija quiere ser chef y bueno, lo que pasa en la historia de mí. Y lo curioso fue que dos cosas. Una es que Raquel Welch se apuntó al carro de mi padre era peruano y yo ahora, porque empezaba la cosa del latino en Los Ángeles, justo empezaba. Y lo otro fue que cuando hicimos el test screening, que testeas la película en un cine, fue impresionante.
fue como la primera vez que la audiencia se levantaba para oír, porque la mitad de la población de California se sentía muy identificada. Y todo fue como, ¿no? Pero yo con Samuel Goldwyn fue muy curioso porque yo tenía un director's cut, o sea, una versión del director, y él quería otra, ¿vale? Y a mí me pareció horrorosa, ¿por qué no? Y entonces testeamos las dos. Era un hombre muy de palabra y lo hizo, pero testeó la primera, la suya, en Pomona, que es un barrio totalmente latino, y fue cuando se levantaban y aplaudían y fue un éxito. Y la mía, en Santa Mónica, que era como un barrio más blanco, más anglo, y entonces no tuvo el éxito que ahora no hay. Pero bueno, ahora mirando la peli tampoco me afecta tanto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que en momentos determinados son muy importantes para un director y luego dices, vaya, pero sí, a raíz de todo eso, de esa lucha, porque el sistema americano es muy cruel. O sea, yo aprendí mucho en la escuela, pero trabajando es muy te exprimen la naranja y te abandonan, ¿no? Y sobre todo en el equipo, ¿no? No hay mucho sentido común, no hay mucha solidaridad, no hay equipo. Y por ejemplo, había un tío de Atrecho que a mí me encantaba, al día siguiente nos estaba, ¿qué pasa? Es que ha llegado 2 días tarde, ¿sabes? Es muy militar. Y yo dije, no me interesa. No. Y me volví justo cuando ya tenía gente ahí, ya, ¿sabes? Era como despuntado, me hubiera quedado y hubiera sido diferente mi vida, pero volví. Y volviste y rodaste tu primera película en España, que es Utopía. Sí. Que es un thriller, es un thriller. Es un poco una rara avis dentro de tu carrera. Sí, es como el hijo tonto, un poco, porque nadie habla de Utopía. Yo la quiero mucho, era con Nacho Monti y con Leonardo Sbaraglia y Paco Ramos, que ahora es directivo de Netflix en Latín, era el productor y me dio total me ofreció el guión, yo lo cambié todo, como suelo hacer, pero bueno, sí, me apetecía mucho porque yo llevaba ya 2 comedias, 2 feel good movies, y yo también quiero hacer cosas diferentes, o sea, poner la cámara en el pecho y hacer cosas, porque la comedia lo que tienes que estar es muy con el actor, con la expresión, con los diálogos, que está muy bien, yo soy súper fan de la comedia y creo que se tiene que hacer más comedias, aunque estamos muy maltratados por la industria y parece que somos un género menor, es lo que decía antes, mucho más difícil, y que nunca ganará un Goya, una comedia, ni un Oscar, pero sí que es complicado hacerlo por el tempo, por el ritmo, por no sé qué, pero yo soy muy visual, necesito, ¿no? Mis inspiraciones fue el libro de Truffaut, de Hitchcock, que ahí aprendí que, un plano tiene, explica mucho la historia y a mí me encanta colocar la cámara donde no te esperas y hacer un thriller, ¿no? Y me desquité un poco con Utopía, sí, casi fue. Y luego cambias otra vez y vas a tu vida en 65 minutos. Esta me gusta mucho. Sí. Es que además como estoy haciendo en el ECAM, hago dirección de actores para el ECAM y en el SCAC para directores, los hago actuar a los directores, muy divertido, porque para que vean lo que un actor le llega o no le llega. Y estoy haciendo Tu vida en 65 minutos y me gusta mucho. Y también en otras escuelas que hago interpretación, interpretación delante de la cámara, pues también he hecho desde hace muchos años Tu vida en 65 minutos. Y fíjate que es un texto que cada año le descubro algo diferente, que se podría haber hecho diferente. Y hay veces que me flipo de cómo esto no lo he visto antes. Porque del texto puedes sacar mucho, porque yo trabajo, yo le
quería titular esta charla Buscando la verdad en la ficción, porque me pasó la vida. O sea, aunque hagamos ficción, y aunque las situaciones sean extremas, extravagantes o diferentes a la realidad, yo me baso mucho en la realidad. O sea, tenemos la necesidad de sentirnos identificados con aquel gesto, con aquella manera de relacionarse, y entonces, eso, la verdad es muy importante. Y los cursos, ¿cómo se llaman? Buscando la verdad. Buscando la verdad en la comedia, buscando la verdad. Y eso. ¿Cómo es eso? Claro. Tú en realidad siempre has tenido repartos con actores estupendos. Jean Reno... Jean Reno. Claro. Jean Reno fue fantástico. Penélope Cruz, o sea, quiero decir, son muchísimos. Por un lado, ¿cuáles son los que a ti te han marcado más o has disfrutado más de trabajar con ellos? Y por otro, ¿cómo abordas lo que entiendo que son diferentes perspectivas por parte de diferentes actores de cómo abordar la interpretación, diferentes técnicas? Cada actor es un mundo, cada actor es un mundo y cada actor te puede hacer la película diferente. Tienen mucho poder los actores. O sea, yo siempre digo que una película es la historia que vas a contar, los transmisores de esta historia, que son los actores, y luego la música, que es el guion emocional. Para mí es eso. Y luego, además, muchas otras cosas que influyen mucho a todo. Pero si tú tienes una buena historia y unos actores que la saben transmitir y llegan a la o sea, tú puedes tener una película con unos planos maravillosos, pero que no te llega la historia, no te llega el actor, no te llega lo que transmite el actor, la película no se te quedará. Tú puedes tener una película con una luz horrorosa, lo que sea, pero el actor está en la verdad y la historia y sabe contar esa historia, y luego si la apoyas con una música que es guiones emocional, yo digo, pues la película quedará un poquito más. Entonces el trabajo para mí con los actores es cada actor es un mundo, yo siempre digo que si tiene una historia, que las escenas son las propias historias, que es un principio, un conflicto, y de ahí cambian a otro, o sea que entran y salen de la escena de diferente manera, y tienes una historia que les mueva y que ellos están no interpretando, sino siendo. Y esto es mucho trabajo, ¿no? de dirigir actores, de referirte a personas, no a personajes. Y bueno, y hay mucho trabajo de ensayo, hay mucho trabajo de conocerlos bien. Yo con Jean Reno tengo la anécdota que casi no hago la serie porque me habían dicho que era un actor difícil y misógino y que me lo pasaría muy mal. Y fue lo contrario. O sea, no nos hemos de fiar nunca de lo que te han dicho que no. Tienes que comprobar, lo quiero comprobar, porque a mí, pues trabajar con Jean Reno es una de las cosas dije que sí a la serie. Pero Jean Reno es un amor. Bueno, tiene su carácter, pero nos entendemos muy bien. En Galicia, medio encerrados por el COVID, porque aún había confinamiento, y estábamos ahí y a ver, es un señor que tiene muchas películas y sabe mucho, y a veces un poquito difícil, pero conmigo estuvo estupendo y logramos cosas muy chulas. Bueno, después de tu 65 minutos dirigiste para Televisión Española Cromosoma 5. Sí. Cromosoma 5 es una historia muy personal, muy pequeñita, pero la quiero mucho. Y es un documental que produje y dirige con Lisa Cram, que es una amiga que tiene una hija con discapacidad, y ahí descubrimos un mundo. Bueno, era el momento de aceptación de la madre, y fue una cosa muy pequeña, pero que ganamos muchos festivales y a mí me llena mucho, y ahora estamos trabajando en otro proyecto con ella. Y después viene
Rastros de Sándalo, que es otro drama con el que además estuviste aquí en Valladolid estrenándola en Senice. Sí, rodada en la India. Es una película que yo me canso y todo de tantas películas. No, es una película que me ofreció la productora, que era un guión muy diferente, que estoy muy contenta porque fue un reto reescribir el guión y rodar en la India. Fue muy complicado, mucho, o sea, pero lo logramos y era mitad en la India y mitad en catalán. Y la anécdota más así es que Nandita Das, que es una actriz bastante famosa que fue también jurado en el Festival de San Sebastián, ella nos dijo que sí y entonces teníamos que buscar en Barcelona la hermana, que claro tenía que ser medio india, medio que sí, medio que no, y encontré una chica fantástica, pero no podía carrear toda la película. Y entonces se me ocurrió Aina Clotet, que más catalana no puede ser, pero que es una buenísima actriz, y le dije en un Zoom, que ella no puso la cámara, le dije, tienes los ojos marrones, ¿verdad? Dice, sí. Digo, ¿tú te ves como india? Entonces se bajó abajo, se pintó, no sé qué, se compró una peluca y a las 3 horas me mandó una foto. Y dije, solamente por eso vamos a probarlo. Y las dos estábamos muy asustadas porque, claro, lo que digo es que buscar la verdad es muy importante, tener algo de verdad para hacer ficción. Y aquí pues íbamos al otro extremo, nada de verdad, porque es muy catalana. Pues mira, fíjate que el otro día alguien me dijo, pero hace poco, dice, ostras, es que además el casting está tan bien hecho porque la hermana, la de aquí, es tan india, digo, porque ella no sabía que era de era fuera, no sé, ahora no me acuerdo dónde, pero... Y bueno, y fue una bonita experiencia, sobre todo conocer Bollywood. Es curioso el Bollywood porque es una montaña llena de platós, tienes como un laguito, un castillo, no sé qué, no sé cuándo. Nosotros rodamos en un convento que el día anterior había sido un prostíbulo. Pero nosotros teníamos que rodar y digo, pero de este color, dice, sí, digo, vale, porque no podíamos cambiarlo. Y así va Bollywood. Y teníamos 100 personas en el set. O sea, de aquí a cámara, que normalmente te ves así, como muchas, o sea, había muchas personas. Y todos los jefes de equipo éramos mujeres. Y era muy complicado porque ahí no estaban acostumbrados. Pero bueno, fue un experimento divertido, duro. Pero sobre todo yo recuerdo mucho la mirada esa, ¿sabes? El ojo lo tienen tan blanco y tan transparente. O sea, había una... O sea, era mucho caos, no imagínate Bombay, todo el lío, el tráfico, todo eso, pero había como una... No sé, me gustó y fue muy duro. Sabes que tú al final has rodado en muchísimos países distintos, porque Lluvia en los zapatos la ruedas en Londres, Tortilla Soup en Los Ángeles, Rastros de Sándalo a medio camino entre España y la India. Luego Ámsterdam, Hong Kong, también con Karma, también sí. Hong Kong. Adelantándome un poco, tienes una película en México, Guerra de Likes. Sí. Entonces, ¿con cuál de todos estos países te quedas? Mira, yo, para mí, era un poquito mi meta, ¿no? No tanto una carrera con mucho sentido, porque la historia que cuento siempre es la misma, sino al revés. Buscar historias diferentes en países diferentes, conocer diferentes culturas a través de la ficción. Y lo logré bastante hasta hace las últimas 3 que las he hecho en Barcelona, porque me cansé de viajar, pero sí que trabajando y haciendo ficción y rodando y con actores, imagínate, fue curioso porque en la India tenía el parto del principio y tal, pues ellos tienen un idioma y el traductor tenía otro, y otro, porque hay muchos idiomas. Era hindú y el otro era japonés. Y resulta que era impresionante cómo nos podíamos comunicar y nos entendíamos. Eso en el acting, en el directing actor, a veces las palabras molestan.
O sea, muchas veces, por ejemplo en inglés, en Vivian los zapatos, como me faltaba vocabulario, iba mucho más al grano. A veces aquí empezamos, no sé qué, el lector necesita poco, direcciones específicas y pocas. Y bueno, y es una de las cosas que viajando por el mundo, rodando por el mundo, te das cuenta. Y bueno, y sí, ¿y cuál me quedo? México es un país muy amable, tienen esa amabilidad pura y además tienen algo técnico porque está muy cerca de Hollywood muy bueno. O sea, los equipos son muy profesionales. Sí que es verdad que el tráfico es horroroso y que tienes que hacer el plan de rodaje sobre el tráfico y tal si rodas en Ciudad de México. Pero México me gusta mucho. Pero todos. No, la India no sé si volverías. Y Londres me encantó, no sé, todos. Hong Kong también. Hombre, es que son países con mucha fotografía. Que pones la cara. Bueno, luego llegamos a las comedias, Ahora o Nunca, que es un enorme éxito de taquilla. ¿Cómo viviste este éxito y esa popularidad que en parte te la da la comedia que tú has reivindicado antes? A mí me han llegado a decir periodistas, oye, ya sé que no te debe gustar, pero esto de ser la directora no está querida. Y digo, me encanta, o sea, no, esto está bien. Vale que es verdad que también me gustaría tener una carrera comercial y de autor, las dos cosas, pero yo creo que cuando yo leí el guión de Ahora o Nunca, me acuerdo que cerré y dije, ostras, ¿sabes? Porque sabía que miraba la cosa, o sea, ella no podía hacer. O sea, era una oportunidad y no. O sea, vale, lo hago, pero sabía un poco, y la verdad que nosotros se lo dijimos a Denis de Rovira antes de 8 Países Vascos. O sea, fue un cúmulo de casualidades. O sea, es como Utopía, se estrenó el día de la guerra y todo nadie fue. O sea, muchas cosas son de mucho azar en el cine. O sea, que el día que estrena resulta que pasa no sé qué, y aquí fue al revés, que todo fluyó. Dani Rovira acaba de hacer 8 Países Vascos que no se esperaban ese éxito de 42 millones en taquilla. Luego todos los actores, pequeñas partes, todos querían participar en esta película. Y luego, pues claro, la gente fue al cine y pasó lo que pasó. Fue un proyecto difícil porque tenía 23 actores importantes, 23 actores con pequeñas cosas, con no sé qué, fue complicado, pero bien, sí. ¿Y cómo vi la experiencia? Pues quiero más. no lo sé, o sea, no es tan diferente a las otras. O sea, esto fue, a mí no me paran por la calle y saben a mí que soy y esto es guay. A Dani sí que le afectó bastante. Entre 8 Países Vascos y esta, yo estaba muy afectada, que no sabía cómo manejarlo, es muy pesado, la fama, imagino. Yo me acuerdo que Dani y yo nos conocimos un día, Dani y Roida, y cuando un desayuno dijo que sí, y luego estábamos haciendo el casting con los padres, ¿no? Jordi Sánchez, y de repente bajamos abajo un momento, bueno, adiós, tal, bueno, sí, tal, ¿no? Y, o sea, una cantidad de gente alrededor que yo dije, sí, es que, no sé, es peligroso. Y en una película como esta, de comedia, ¿les dejas cierto margen de improvisación? Yo sí. Hay, por ejemplo, Los Caballeros, muy buenos en comedia. Los guiones son exactamente lo que tienen que hacer, ni una coma de más, ni una coma de menos, todo es exacto. Yo trabajo mucho con la improvisación porque buscando la verdad, o sea, el buen acting para mí parece improvisación. Entonces, me gusta mucho hacer moments before, o sea, antes de acción, que haya todo un calentamiento para que el actor no empiece de cero. Me gusta que se hagan el texto suyo, que digan las cosas como ellos piensan que lo tienen que hacer. Algunas cosas no, porque entonces pierde la gracia, o cambia, o mira, o lo que sea. Pero sí que dejo un margen estupendo. Ahora que acabo una película con Javi Rey,
que es esta que estrenamos el 20 de febrero, los ensayos era eso, era incrementar el gag, dejarlos libres y es que yo creo que el ensayo es muy importante, llegar a donde piensas que puedes llegar, y en rodaje es muy importante proteger esa verdad, ese subtexto y esa verdad que has conseguido, en gag o no gag, porque aunque sea comedia tiene que haber verdad, y dejarles libertad, o sea, protegerla pero con libertad. Es complicado. Y después sigues con otra comedia, que es No culpes al karma, sí. que además es tu primera colaboración con Verónica Chevy, de las dos películas que grabasteis juntos. Sí, allí fue todo muy cariñoso y lo recuerdo con mucho amor. Recuerdo la última escena, estábamos Alex y Vero es mi pareja, y estábamos los tres así agarrados y tanto amor, o sea, era el momento que tenía que pasar, lo pasé bien en rodaje, no sé, además era una novela que defendí mucho, bueno, no sé, fue todo un proceso, bueno, que acabamos en Hong Kong rodando, porque el final es en Hong Kong, bueno, no sé. Y bueno, y la recuerdo con mucha nostalgia bonita, nostalgias bonitas, porque Vero, para mí, o sea, es mucho más joven que yo, bueno, unos años, pero para mí era un referente, porque era una persona con la persona con más vida que yo he conocido, con mucha inteligencia, y yo he hecho 2 películas con ella, pero además hemos estado en Miami 2 veces en el Festival de Miami, luego yo me iba a Los Ángeles a hacer un curso de dirección de actores, porque yo creo que nunca se acaba de aprender la dirección de actores, y cuando puedo tengo un poquito de tiempo y dinero, entonces bueno, y ella vino, y bueno, ya pasamos las 1000 aventuras y luego siempre, bueno, la amiga es referente. Y porque, la verdad, o sea, no es porque no esté, es que lo diría en vida, que yo siempre lo he dicho en mis clases siempre digo, el actor tiene que ser generoso, y siempre ponía de ejemplo a Vero. Vero era la persona más generosa, de una manera egoísta. Ella le interesaba mucho que el otro estuviera bien para ella estar bien, o sea, no egoísta, o sea, no era altruista y ser buena y tal, sino, o sea, es que el actor tiene que dar para no estar interpretando, para olvidarse de uno mismo, y ella es lo que hacía, ella se metía tanto en el papel, y claro, como yo he hecho 2 comedias con ella, pues era muy divertida, y al final, cuando se acababa el rodaje, yo he visto eléctricos y maquinistas llorando porque ella se estaba despidiendo. Tengo un vídeo de ella despidiéndose, pero el Jordi, o sea, llorando, porque es que realmente lograba, era la mayonesa, era todo. Sí, la verdad. Pasando a tu siguiente película, que es Vive 2 veces, tratas el tema del Alzheimer, pero con un tono ligero, no es un drama contemplativo, una cosa así muy cargada. Entonces, ¿cómo fue tratar un tema tan complicado con ese tono? Sí. El guión está muy bien escrito. Bueno, estuvimos trabajando muchos años con María, y lo que pasó es que había otra historia del hermano, que no sé qué, y yo digo, está en este tema del Alzheimer, vamos a hacerlo sobre eso. Y me hicieron caso, tanto la guionista como el productor, y bueno, la línea era complicada. Siempre Gustavo Cerrada, que es el productor de esta película, Vivir 2 veces, y ahora de la nueva, siempre dice esto, que esa línea era complicada y como pues bueno, mira, una de las cosas que estoy más contenta, porque esta está en Netflix y ha
Una cosa que estoy más contenta es que me llegan muchos mensajes de muchos familiares diciéndome gracias, porque es tan tocho, es tan serio, es tan dramático, es tan que decían, claro que sí, es que hay cosas cómicas en esta situación, hay cosas con humor que me he sentido reflejado, que esa ligereza me ayuda, ¿sabes? Y asociaciones de Alzheimer, fue impresionante, llegó a muchos países y a mucha gente que lo agradeció. Y yo creo que uno de los aciertos de esta película fue Mafalda Barroway, que es la niña, que ella pues, tenía que ser una adolescente de 14 años, así grandota y malcarada, y al final me quedé con una niña de 10 años coja, porque Mafalda tenía una cojera. Y Gustavo decía, pero a ver, ¿esto cómo es eso? O Óscar Martínez, que a Óscar lo luché desde un principio, que yo quería a Óscar Martínez, que lo había visto en Ciudadano Ilustre, y yo lo quería para este papel. Me encanta, yo estoy enamorada de él y quiero hacer muchas cosas con él, y él lo sabe, pero no hemos encontrado la historia y el guión, pero muy bien, un 10. Y estábamos haciendo un zoom, así tal, y fue a los 5 minutos como si nos conociéramos de toda la vida. Un poquito genre, ¿no? O sea, es que los actores que son generosos y son... Bueno, total, que cuando llegó a España y se encontró que la niña, la adolescente era una niña y tal, dije, ay. Y me acuerdo ese primer día de decir, ay. Pero luego se llevaron bien y la película es tierna, es cañera, es divertida, hablando de un tema muy serio. Claro, las plataformas tienen estas cosas que de repente te ayudan a llegar a un público al que no sería tan fácil por otras vías, que a lo mejor no va al cine, pero sí la ven en las plataformas. Sí, es que una película no existe si no se ve. O sea, yo creo que, por un lado, mejor que se vea en cine, porque hay unos detalles y unas cosas que no se ven en la tele. Si yo estoy en una película en el Fenomenal de Barcelona, que es un cine con un sistema de sonido brutal y con la pantalla brutal, y dices, es que se tiene que hacer cine para el cine. Pero es verdad, o ayer, que estaba antes de ayer, la película esta también destrozará en el cine, o sea, la experiencia de ir al cine con la luz cerrada y ver una película y meterte ahí y pensar por un minuto o toda la hora y media que eres ese personaje. A mí me pasó cuando yo era pequeña. Yo tenía un cine delante de casa de la parroquia y yo iba porque éramos 5 hermanos y no sabían qué hacer conmigo, y yo siempre la del medio. Yo hago cine por empatía, por sentirme dentro de esta historia, y yo soy cineasta y aún voy al cine y me creo con las historias. Pero ese momento es indiscutible que la plataforma o las teles no llegan. Pero es verdad que el rango donde llegan las películas de plataforma, o sea, a mí que tuviera vivir 2 veces tuviera tanto impacto en tantos países del mundo, eso, bueno. Claro, a mí ahora que hablabas del cine, a mí me encanta ir al cine, porque en el fondo eres tú con la película ese rato, sin más distracciones. Exacto. Ahora eso está un poco perjudicado por el tema de los móviles y tal, y yo creo que es una pena. O sea, yo siempre lo pongo en Movistar, no lo miro en ningún momento durante la película, pero hay una especie de adicción que es horrible, porque además tú les ves y te molesta el brillo de la pantalla, pero es una cosa de que no disfrutas de la película si estás viendo. La gracia del cine precisamente es saber que te la van a poner sin interrupciones, tienes una privación sensorial absoluta en el que lo único que te llega es la película, o así debería ser. Sí. Yo, una de esas experiencias cuando llegué a Los Ángeles, que estaba perdida porque ahí no hay un centro, y me había comprado un coche por $500,
y era muy grande, no sabía dónde aparcar, y aparqué en un parking que había un cine delante, y entré y había 2 personas o una, y yo no sabía qué hacer, estaba perdida. Me metí a ver la primera película de Jack Campbell que se llama Sweetie. O sea, son de las experiencias, o sea, tú sola en una sala oscura viendo una película y sin muchas interrupciones de móviles o mucha gente, esto te llega de una manera que en la tele no te puede llegar. Pero es verdad que desde la pandemia se han cambiado las costumbres, mucha gente no va al cine, vosotros tenéis el Festival de Valladolid que la gente es cineasta aquí en Valladolid o en Málaga también, o en San Sebastián, sois ciudades que tenéis mucha tradición del cine, pero en general, o sea, todos mis amigos no van al cine. Yo voy de matinés en el Verdi porque a mí me gusta el cine de Verdi. Y para de contar 3 o 4 veces, o sea, no voy, intento ir, pero yo cineasta casi no voy. Imagínate la de gente que no va, y es una pena, pero se está perdiendo y el modelo de industria está virando hacia otra cosa, que no sabemos todavía qué será. Estaremos todos encerrados en casa con nuestros móviles así. Bueno, tu siguiente película es la que habíamos hablado de en México, que es Guerra de País. ¿Ah, sí? Sí, yo lo que tengo aquí apuntado es que sí. ¿Y la de nosotros nos mataremos con pistola? Esa yo la tengo apuntada después. Ah, puede ser. Pero ahí lo que tú me digas me lo creo. No te fíes. Pero sí. Yo tengo ahí apuntado. México. Bueno, era un guión que no quería hacer. Que no quería, porque era muy difícil de hacerlo bien. Y bueno, pues lo hice porque tuve que hacerlo. Pues fue una experiencia estupenda, porque conocí la industria en México, un equipo maravilloso, unas actrices maravillosas. Y bueno, de lo que no a veces es sí, ¿sabes? Y bueno, pues... y a veces el trabajo es trabajo. Claro. Es que yo flipo de la gente que hace una película cada 4 años, ojalá yo pudiera. Pero una de las cosas fue porque tanto la India como México, para estrenar comedias es una buena plaza, porque México es muy entregado al público. Y yo dije, ostras, quiero tener esta experiencia, ¿sabes? Y hice esta comedia, es una comedia de 2 amigas, que éramos una pelea, y había una fiesta final que me apetecía mucho. Al final lo hice. Y luego la pandemia no se pudo estrenar en cines, pero bueno, me quedé sin saber. Pero bueno, me sirvió para hacerlo. Sí. Y luego lo que tengo apuntado es la serie que hiciste con Jean Reno y Álvaro Garrido, que es un asunto privado, que era para Amazon Prime. Sí. Entonces, aquí, digamos que hay 2 novedades. Una es trabajar para una gran plataforma y la otra es hacer una serie. Aunque bueno, dijiste antes que habías tenido cierta experiencia con una serie muy especial al principio. Entonces, yo, para mí, el lenguaje casi es el mismo. O sea, mi trabajo es conseguir verdad de los actores. Es verdad que había bastante presupuesto, porque teníamos a Jean Reno, a Garrido, era un engranaje diferente, porque yo tenía 3 capítulos, porque en teoría tenía que tener 4, pero al final fueron 3 porque me tenía que ir a rodar la de Valencia, la de nosotros no hacemos con pistola. Pero el lenguaje, o sea, mi trabajo no se diferencia tanto. Pero trabajo con los actores, conseguir que estén en la verdad y que yo me los crea, y luego hay un equipo técnico maravilloso que o sea, yo soy muy de colocar la cámara, pero había mucho equipo muy bien organizado. Bueno, Galicia en pandemia fue bonito vivirlo, y bueno, la escena era de época. Yo disfruté mucho con el diseño del vestuario. Es una película, es una serie de aventuras, total. Y trabajando para una plataforma como Amazon, ¿tienes libertad? ¿Te controlan más? ¿O cómo se compara? Yo no me enteré mucho, yo iba a la mía. Sí que es verdad
cuando son originales, bueno, digo originals, sí que te controlan más, pero estaba Teresa Fernández, que es la showrunner, y estaba David, que era el primer director. Entonces yo como segunda directora, pues yo hacía la mía. Yo no sé si lo hice bien porque no me volvieron a llamar nada. No se renovó, pero yo ya te digo, mi dinámica, o sea, mi trabajo de dirección no cambia tanto de serie a peli, ni cuando haces un corto o cuando haces un documental. O sea, para mí es el mismo. Y luego, como has dicho, que tenías que ir a rodar, nosotros no nos mataremos con pistolas, ¿no? Sí. Yo quería que fuera un experimento totalmente de actores, lo probé haciendo actores en una casa, hacer un poquito de John Cassavetes, hacer faces o algo así, pero no me salió tan bien. Pero ojalá me hubiera salido en Cassavetes. Bueno, era un experimento maravilloso. A mí me gusta mucho la gente valenciana, y me gustó mucho rodar en Valencia. Y ya era la segunda vez, porque ya había rodado viví 2 veces. Y fue, bueno, muy interesante. Es una película que está en Filming, donde ahora no sé dónde está. Es una película difícil de ver, pero no sé, ya te digo, mi manera de escoger proyectos es, ostras, vengo de algo muy mainstream, o sea, muy americano, muy comercial. Quiero hacer algo menos. Entonces voy yendo de un lado a otro, ¿sabes? Menos mainstream, más de actores, más de. Me apetecía mucho la historia, una obra de teatro como tuviera 65 minutos. Y bueno, el texto estaba bien y quería recrearlo y estoy contenta. Luego viene Yo no soy esa, que es tu segunda película con Verónica Cheli. Sí. Y que además hay una cosa que me ha llamado la atención a lo largo de la charla, porque tú has ido mencionando trabajo en el guión y tal, pero no tus créditos como guionista empiezan más tarde, sí. Al final. Entonces, Sí, es que me di cuenta que tenía que firmarlos, pero no, nunca lo hacía porque yo soy sistema americano y yo soy directora, tú eres guionista, yo te cambio todo, pero tú sigues siendo el guionista. Y luego me di cuenta que no, que era mejor participar en créditos también, porque si no, aunque a veces no cobras de directora, pero pues que era importante también sentirme que, o eso, que la gente diga, también es guionista. Pero es verdad que en este caso era yo colaboro con Olga Iglesias desde hace 3 años, hay 3 pelis, o 4, y ella era una historia suya. Sony me vino a buscar, ¿qué quieres hacer? Y en ese momento pues busqué este guión y fue esta la película. Y sí que empezamos a cambiar muchas cosas. Normalmente hacemos miseries, que es que la encierro en la casa, y le doy de comer. No. Y entonces hacemos intensivos desde este trabajo, y ella es súper talentosa, nos entendemos muy bien, y esta historia era suya, y poderla llevar a la pantalla fue maravilloso. Y encima con Vero, que Vero tenía que haber hecho Nosotros nos matamos con pistolas, se fue a otro proyecto y se arrepintió. Entonces hicimos Tu vida, ¿cómo se llama? Yo no soy esa. Yo no soy esa. Y llegamos ya a la última película que has estrenado, que es También esto pasará, Sí. que es la que has estrenado este año, Sí. que también es muy personal, es una adaptación. Sí, es una adaptación de un libro que leí hace 10 años, que fue cuando murió mi madre, que era el ser más importante de mi vida, y yo quise hacerla, pero se escaparon los derechos, y se escaparon y no pensaría nunca más, y acepté, y bueno, pues no tenía que ser. Y 10 años más tarde, Juan Gordon, que es el productor de mi primera peli, me viene y me dice, ¿quieres hacer esta película? Y dije, pues será que sí. Y la hemos hecho en una producción bastante limitada, pero es una película
que si no la habéis visto os la recomiendo, está en Prime, porque es muy bonita de ver. Y el otro día me dijo una amiga que se le murió el hermano, que ha pasado duelos, porque va de un duelo, me ha dicho, el duelo es la novela de Elena Busquets, y bueno, que es peculiar, ¿no? Cómo se expresa y cómo siente. Es que nadie nos enseña cómo hacer un duelo, ¿no? Entonces tiene sus peculiaridades. Y entonces esta amiga me decía, no solo me sentía, lo que hablamos, ¿no?, empático con el personaje, identificada con ella y tal, sino que me dejó una nostalgia bonita durante toda una semana. Y ahora estamos haciendo campaña para los Goya y para los Gaudís, pero está complicado. Pero ojalá la gente la viera, porque bueno, no estaría tan complicado. Fue un mal estreno, o sea, yo cuando haces la promoción de una película te das cuenta, ¿no?, de si los abrazos son sinceros, si lo que te dicen, si están emocionados, si no, los periodistas, vas teniendo pistas. Y en esta película yo pensé que todo iba bien. Me extrañó que el primer fin de semana no fuera bien, y creo que no se hizo una buena comunicación o marketing, y cayó un poquito en el olvido. Y a mí me sale mal porque es una película que creo que estaría bien que se viera. Pero bueno, son estas cosas que pasan en el cine. Lo que decíamos, que de repente estrenas el día que no toca, o estrenamos con otra película que le hizo mucha competencia. Es tan incierto, es una ciencia tan incierta. Sí, ahora mismo es cada vez más difícil saber cómo va a ir una película. Bueno, en Prime se ha visto mucho. Yo tengo mensajes de mucha gente que la ha visto y tal, o sea que sí, pero en lo que es nuestra industria, ¿no?, lo que es los académicos y las académicas, pues no, como que caes un poquito en el olvido, hay las 5 favoritas y van a hacer. Pero bueno, vamos a hacer algún pase en Madrid esta semana que viene para ver si gastamos algo para ponernos para Marinas Salas, que estás tocando. Sí, está muy bien. Es que tienes muchas actrices en la película, está muy bien. Sí. Marinas Salas, Sí. Andrea Trepar. Sí, Andrea. Sí. Pero bueno, a ver si es suerte. Pues sí, lo Sí, importante pero es que es la esperanza, sí. A ver, que tampoco todo es correr detrás de un premio, ¿eh? Yo pienso que todo lo de los Gaudís y los Goyas y todo esto es un poquito endogámico y se votan a los amigos, y si tú no eres una persona que te relacionas todo el rato con gente del cine, que es mi caso, mi mejor amiga no se dedica al cine, ni mi mejor amigo, o sea, yo vivo la vida cuando tengo un ratito, y lo último que quiero hacer es hablar solo de películas, ¿no? Pero bueno, que me gusta, pero no solo hago esto. Entonces, si no te dedicas a estar en este mundo, pues es difícil que te pasen cosas en la industria. Pero bueno, que te digo, que no todo es esto. Bueno, y tienes ya una nueva película que no has estrenado todavía, que es El fantasma de mi mujer. Sí. Que nos quieres contar algo, ¿no? Es una vuelta a la comedia, ¿no? Sí, a la alta comedia. Después es entre La fiera de mi niña y Fargo. Es un poquito... Sí, es una mezcla rara, pero es guay. Bueno, Javi Rey está impresionante. Bueno, y Loreto Mauleón también está, o sea, ella que siempre ha hecho drama, está en comedia. Luego está María Herbás y Macarena Gómez. Y un chico que se llama Marco Cáceres, que hace un papel muy divertido y está muy bien. Y nada, también me estaba resistiendo, porque cuando haces comedia, pues te pasan estas cosas que no te toman en serio. Y ahora que había dicho también esto pasaba, yo quería seguir haciendo drama.
Pero Gustavo Ferrada, que es el productor de Vivir dos veces, que es un productor que sabe mucho, es un productor que sabe y que es un gustazo trabajar con él, pues me vino y me ofreció este proyecto. Le dije un par de veces que no y luego le dije que sí porque cambiamos el guión, bueno, trabajamos el guión y luego pues nos hemos rodeado de los mejores actores y ha sido una experiencia increíble. Y me lo he pasado muy bien. Y a ver si os gusta. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, simplemente preguntarte qué opinión tienes, siendo alguien que ha estado en los orígenes en la gestación de la coordinadora de mujeres cineastas de CIMA, este éxito que hay ahora de nuevas realizadoras como Carla Simón, Pilar Palomero, pues eso, Ruiz de Azúa, ¿crees que es algo que la industria, las productoras apuestan, están más abiertas a estas historias, a estos trabajos de las realizadoras, o que es algo más puntual, más circunstancial? Yo estoy feliz que esté pasando todo esto, porque es verdad que las que hemos empezado lo teníamos mucho más difícil y, bueno, sí, soy cofundadora de CIMA y sí que pienso que es una forma de contar, no será pasajero. Sí que es verdad que hay unos puntos ahora, unas facilidades, igual dentro de un tiempo no estarán porque ya está equilibrado, pero era necesario que no hubiera solamente una manera de hacer las cosas y que estén las dos, ¿no? Porque son diferentes, o sea, hay gustos para hombres, gustos para mujeres, que muchas películas de mujeres pueden gustar a muchos hombres y que Pilar Palomero, Elena Martín, muchas, ahora muchísimo. Belén Funes, que era la niña en el Karma, bueno, hizo un trabajo. A mí me parece que es lo que toca, que me encanta ver otras maneras de contar, que está muy bien. Sí que es verdad que a veces, me acuerdo hace poco, en los premios Gaudí, el año pasado, la presidenta de la Academia de Cine Català, de cómo puede haber programas sobre el nou cinema català y no nombrarte o no nombrarme, o sea, que las veteranas hemos estado ahí picando piedra, a ver si parece que no. Yo digo, chica, pues hace un Francis, ¿cómo se llama? La mujer de los Coen, la Francis McDormand, hace una Francis McDormand que hizo levantar todas las mujeres del público, y así lo hice, porque se lo dije, porque digo que estamos todas ahí, y creo que no será temporal. Yo creo que es algo que espero que se quede y que tiene que existir estas maneras diferentes y menos patriarcadas, ¿no? Sí, que haya una mirada femenina, pero que es para todos los públicos, etc. Claro, sí. Y que sean películas para mujeres y para hombres, como las de los hombres, que sean para mujeres y para hombres. Yo creo que ha habido un boom porque hay unas facilidades en cuanto porque es lo que pedimos desde CIMA, en cuanto a subvenciones y tal, que lo sigue habiendo, pero que aún falta. Yo estoy en la junta directiva del SGAE y es una de las cosas que estamos intentando, que haya más igualdad, porque hay muchos puestos de mando y de ejecutivos en las plataformas y tal que son hombres, y aún sigue habiendo mucha opinión diferente a la de las mujeres y muchas cosas que deciden que igual no nos favorece tanto. Sí, me ocurre un poco a colación entre todas estas cosas que han cambiado en los últimos años también, por ejemplo, es en cuanto a las escenas de sexo y el uso de coordinadores de intimidad, que por ejemplo tú tienes varias escenas de sexo en También esto pasará, eso es como lo usas
¿Usasteis coordinador? ¿No lo usasteis? No sé. ¿Qué opinas sí, de esa creo figura? que sí. Bueno, había mucha confianza entre los dos actores porque se conocían mucho. Y yo soy cuidadosa con estas cosas, porque soy mujer. Y aquí me interesa mucho el coordinador. En la nueva, por ejemplo, sí. Y ayuda muchísimo. Porque en rodaje pasan muchas cosas. Y aunque yo cuide esa intimidad y soy muy sensible a no dejarla, dale, buena, y dejas a la actriz ahí y tal. Cuido mucho estos detalles, se me pueden escapar, porque mira, un rodaje es una lucha contra el tiempo. O sea, el tiempo es tan importante. Yo cuando acabo, he estado rodando 3 años seguidos, ¿no? Pues ahora me lavo los dientes antes de, ¿sabes? Tienes una cosa con el tiempo que ahora estoy aprendiendo a usar, no con todas las letras, tiempo, pero porque la vida es usar, estar y usar ese tiempo bien. Pero en un rodaje es el anti-eso, o sea, es todo, tenía que ser para antes y es un estrés. Entonces, cuando pasan estas cosas, y va muy bien en esta figura, que sabes que cuidarán a los actores en escenas sensibles a poder estar ahí, ¿sabes? Y a mí me ayuda muchísimo, creo que es importantísimo. Imagina la de décadas y décadas que las mujeres han sentido muy... Y hombres, es muy difícil hacer una escena de intimidad, es muy complicado. O sea, a mí me encanta la sensualidad, pero, ostras, cuando hay tanta gente y cuando... Hombre, yo sé que la ciencia lo cuidamos muchísimo, pero es muy complicado. No es tan fácil. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo como una doble pregunta. Primero, cuando has dicho que lo primero que empezaste del todo era limpiando platos, por así decirlo. Lo primero es si... Bueno, no, mentira. Lo primero que dijiste es a tu padre, que quería ser directora de cine. Y quiero saber si en todo ese recorrido de empezar a limpiar platos hasta que empiezas a dirigir, ¿siempre estuvo esa idea? ¿O cambiaste? ¿O dijiste, estoy bien en el departamento de ayudantía? Y enlazando con esta pregunta, ¿no?, de las maneras en las que llegamos a dirigir, ¿no? O sea, si a veces llegamos a dirigir como escalando puestos, ¿no?, que podría ser esta idea, pues eso, script, auxiliar, ayudantía, como que también es un camino como muy largo, o ahora se ha puesto también muy en moda, en plan de hago un corto, pues una productora que haga un corto, y con este corto y intento hacer la peli, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué piensas, qué rutas Yo hice un corto que es lo mejor que hice. Hice mi tarjeta de presentación. Lo hice en Los Ángeles o sea, justo cuando acababa de estudiar, fue muy... O sea, pedí donaciones a mis amigos que yo creía ricos de 20 euros o de 200, $20 o $200, y ahí hicimos un corto muy corto que se llama Accumulator, que lo podéis ver en YouTube, que a mí me encanta, es lo mejor que he hecho. Y eso fue bueno, porque claro, llegué aquí, habían defensores de este corto, fuimos a varios festivales. Creo que sí, hacer un corto es una manera buena. Lo que pasa es que ahora la gente, hay tanto corto y tanto festival que te cobra para ir al festival, y es mucho más complicado. Antes no había tanto, pero sí. Y luego, yo creo que todo sirve, porque yo, si no llego a hacer el Culebrón en Valencia, o antes había hecho Penélope, hizo la película, porque yo hacía unas piezas para Canal Plus, que había un programa de cine que se llamaba Magacine, y yo hacía unas piezas cuando había programas de cine. Entonces hice piezas de todos los actores, o sea, de actores. Entonces hice de Ana Torrent, de Jordi Mollà, de Nacho Murri. Entonces, ¿qué pasa? Que Catrina Bayonas era la manager de Penélope. Entonces, cuando nosotros quedamos con ella, con Catrina, para convencerla de que Penélope a ver si hiciera la película, nos miró así, Penélope, por favor, Penélope es going very, very quitarle. Ya, entonces se enteró
que yo había hecho estas piezas y ella las usaba como reel para entonces, que todo sirve. Entonces, bueno, cambió su opinión, luego, y yo siempre cuento esta historia porque todo sirve, no sé qué, y luego salen 4 libras y los 2 millones de euros, no sé, ahora no me acuerdo cuánto era, pero o sea, que luego pues, la producción también va a venir y tal, pero quiero decirte que si yo no hubiera hecho estas cosas, que pues estas piezas, pues igual nunca Katrina hubiera dicho, es que me encanta lo que haces. Entonces, como abrió un poquito la puerta para... Y creo que, bueno, desviarse es bueno, ¿no? En las clases de actores, digo, yo los actores que solo hacen de actor y hacen cursos y cursos y cursos y no trabajan en nada más y no hacen nada más y tal, tampoco es bueno, porque tienes que vivir la vida, no vas a ver contar la vida, ¿no? Pero sí, bueno, que está mucho más duro ahora, sí, que hay mucha competencia, sí, pero que hay caminos, sí, sí, sí. Yo, mira, mi filosofía es siempre el sí, todo sí. Ahora sí, pero bueno, ya veremos. ¿Y cómo la harás? No lo sé, ¿sabes? Pero el sí es unas maneras que igual me han llevado a hacer esta carrera un poco más ecléctica. ¿Alguna cosa más? Perfecto. Y pues que ahí al fondo no hay alguien que quiere... Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por escuchar. Gracias por haber venido y por contarnos todo esto. Así que bueno, pues nada, nos esperamos en los siguientes diálogos de autor de Roland Roy. Pues gracias a todos y ánimo, que tú puedes.